Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues por acá tenemos activado el humidificador. Esto estuvo desaparecido un tiempo, sinceramente vamos a decirlo así, porque no lo encontraba en ninguna parte. Y después que lo encontré, no aparecía el control remoto. Y cosas que pasan, yo dije, mira Mora, mejor tómatelo con calma, y al fin apareció el control remoto. ¿Ven? Las cosas de la vida. Y bueno, pues les cuento sobre las últimas cositas que tenemos por acá por casa de Morita. Yo les estuve contando a ustedes que tenía un botoncito en mi planta orquídea, la más complicada. Y ese botoncito floreció. Me parece que es en el penúltimo video, el video que se llama Lo que usted no vio. Me parece que es en ese video donde sale esto. Y yo descubrí ese botoncito debajo de la hoja, porque la hoja lo cubría y yo no me había dado cuenta. Y entonces ahí cuando subí la hoja dije, ay mira, vamos a recordar un momentico ese momento para las personas que no vieron el video, sepan de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Bien. Mi orquídea, la complicada, pues ya terminó floración, ven ahí. Y pues pronto vamos a retirar los cakes que se puedan y también pues ya las dejamos descansar porque, miren, no se pierdan esto. Miren esto aquí. Por eso yo le digo la complicada. Mira, no lo había visto porque estaba debajo de una hoja, ¿eh? Bueno, pues por ahora no puedo hacer cambios porque ya viene por ahí una flor, aunque sea un botoncito, pero está luchando, ¿tú me entiendes? Y al que lucha, hay que dejar luchar. Bueno, seguimos. He cambiado la posición de la orquídea porque estaba muy alta y yo sinceramente no se puede. La vida con comodidad porque de verdad que la vida está muy dura. Por aquí, a ver, estas raíces son aéreas y yo de vez en cuando los pulverizo. Le hago pulverización con la botella expresora y ven que ya no deja de dar cakes y más cakes. Cakes por aquí, ese cake ven perdió ya su floración porque este cake floreció. Este cake también floreció, miren aquí, en esta parte. Ahí vemos la varita. Sí, porque hay personas que se vuelven un poco incrédulos. Entonces por acá tenemos otra varita que floreció, pero ya eso directamente es de la planta. Y eso que floreció más bien al pie, porque déjenme ver desde dónde sale. Sí. Sale, bueno, como ustedes pueden ver, sale desde ahí debajo. Miren qué chulita, qué bonita, qué divina está la flor. Es una flor en miniatura, podríamos decir. Y yo súper contenta, por supuesto. En este tiempo no tenemos nada. Lo único que hay es esto. Y por acá que también hemos perdido floración, ¿ven? Entonces pues hay un tiempo de vacas flacas y hay un tiempo de vacas gordas. Entonces lo único que sí tenemos es mucho cakey. Por ejemplo, miren este cakey, qué bello está. Está precioso, me gusta mucho ese cakey. Que tiene vara propia. Varita propia con saliente, ¿no? Y pues imagínense ustedes lo contento que uno se pone cuando ve ese tipo de cosas. Por acá tenemos dos cakeys. Miren, este cakey que está aquí floreció, ¿eh? Y yo le dejo las flores para eso mismo, para cuando yo muestre, que ustedes vean de dónde salió, ¿eh? Salió desde ahí la vara. Y por acá tenemos este cakey, que aquí, miren la varita seca, ¿ven? Ese cakey también floreció. Tenemos, por acá vamos a quitar dos cakeys, 1, 2. Aquí tenemos este. Y este que está aquí, que miren cómo va la hojita, no va muy bien. Pero tiene muy pocas raíces y yo no me atrevo a estarlo quitando, ¿verdad? Entonces, a ver dónde más tenemos cakey. Por supuesto el cakey añejo de la planta madre, que la planta madre es la que está perdiendo floración.
y el cake añejo que sigue colgando ahí, y ya pronto se le cortará el cordón umbilical. Sí, porque aquí ya no hay cama para tanta gente, ¿verdad? Bien, entonces por acá tenemos, déjame ver qué les digo de esto, porque yo sinceramente ya yo no sé ni qué es esto. Miren qué gracioso está eso ahí. Vamos a cogerlo en la mano porque yo sinceramente bueno, me recordó a eso que yo le digo el bisturí, que yo siempre tengo mi forma de hablar. Cuando yo veo algo así parecido en una catleya, yo le digo el bisturí, ¿verdad? Pero es la parte de arriba. A ver, déjame colocar esto para que no se vaya a caer. Es la parte de arriba de la vara. Y está bastante curioso esto, ¿verdad? Por aquí, por esta parte, está saliendo algo que no alcanzo a saber qué cosa es. Pero yo lo voy a dejar tranquilo porque eso parece una hoja. Eso significa de que es muy posible que tengamos un keiki en esa parte de la vara, ¿verdad? Entonces vamos a esperar, yo cortando keiki por un lado y por el otro pues esperando a que el keiki salga, ¿verdad? Bien, por esta parte de acá atrás tenemos una varita chiquitita y por ahí va saliendo algo, pero yo creo que eso no es vara, me parece a mí. Bueno, les muestro por esta parte de aquí. Miren esa vara que grandota. Esa vara está enorme, pero esa vara no va a ninguna parte, ya se los voy a decir. A mí me da mucha pena con esta vara, pero esta vara hay que cortarla, porque esa vara se ha quedado fría en el tiempo, ¿no? Lo que yo llamo vara fría. Ella ni pinta ni da color. Está ahí, usted sabe que está ahí, está perfecta, pero no tiene ningún tipo de nudos. Ahí no hay posibilidad de que se hinche nada. Quizás aquí en esta parte, a ver. Yo quizás ahí, pero no creo. No creo. Y yo preferiría cortar desde aquí debajo y hasta ahí la clase. Entonces esta que está aquí, como ya les conté en otro video, esta la vamos a quitar. Esta vara de aquí la vamos a quitar y vamos a esperar tranquilamente a ver qué es lo que pasa. Entonces bueno, esta es una de mis últimas plantas que yo puse en este tipo de macetica. ¿Ven? Con sustrato nuevo. Aquí debajo le dejé un poquito de agua cuando yo regué y miren ya por ahí lo que viene. Ya por ahí viene una raicita, ¿verdad? Y aquí está la otra plantita. Las personas me preguntaron: Morita, ¿cómo va la plantita que le atravesaste los tutores? Bueno, la plantita va muy bien. Hasta el momento no hay problema. Bien, les muestro en esta parte de aquí arriba. A ver si corro un poquito esto. Esta parte de aquí arriba. Miren. Por aquí tenemos un keiki que tiene 4 raíces. 4 raíces y tiene 2, 4, 6 hojas. Significa que yo puedo quitarlo ya si yo quiero, ¿verdad? Eso no habría ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a ver cómo va la planta aquí debajo. La planta va muy bien, así que yo no veo amenaza. Yo no veo amenaza de que la planta se esté destruyendo. El keiki va muy bien. Yo lo voy a volver a colocar donde él va. Vamos a ver, Mora, aquí arribita. Ahí en esa parte para que le dé bastante luz. Y esto por aquí, no, esto sí no tiene ningún tipo de keiki. Entonces yo creo que esta planta la vamos a colocar donde ella va. Que esta es la planta, la complicada. Ella se complica. Miren qué cantidad de keikis tiene. 1, 2, 3. Y ahora floreció esta miniaturita. Esto es increíble, pero así mismo es. Vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a ponerlo ahí. Bien, por acá tenemos otra vara que hay que cortar. Mírenla aquí, eso no sirve para nada. Esta de aquí, como ya les mostré, hay que cortar.
Y todas estas decoraciones me las ha traído mi hija. Miren qué bonito. Miren, yo simplemente las coloqué aquí en esta parte porque se ve muy bonito. Miren, la amarillita está preciosa. Y yo dije, bueno, Mora, vamos a decorar un poquito. ¿Por qué no? Mi hija me lo regaló y yo encantada. Yo nunca había comprado ese tipo de cosas. No, yo hasta el momento nunca se me había ocurrido eso. Miren esta qué bonita está. Está muy bonita. Por lo menos se acerca bastante al original. Pues bueno, señores, yo quise mostrar lo que hay y vamos a dar una vista rápida de cómo van mis orquídeas cambrias. Hasta el momento está muy bien, por supuesto. Esa última que yo arreglé, esta de aquí, ya perdió las flores. Eso, bueno, eso lo sabíamos todos, que las flores iban ya rápido a caerse. Porque ustedes saben que estrés añadido, eso es flores cayendo urgente. Entonces por acá les cuento, yo estoy haciendo más o menos como si fuera un experimento con este humidificador. Porque yo lo que quiero es, yo pongo el humidificador por la mañana, yo le enciendo las luces a mis plantas a las 9 de la mañana, a veces a las 8, pero casi siempre a las 9. Y las tengo más o menos hasta las 8 o las 9 de la noche para que llegue más o menos las 12 horas de luz. Entonces, esto ya no sé ni lo que es. Yo estaba pensando que a lo mejor le salía, no sé, algún botón, alguna cosita, pero no, lo que sale son raíces. Miren las raíces que buenas están. Y ya nada más. Pero yo creo que yo mejor esa vara la corto desde aquí debajo. Desde ahí debajo, ¿ven? Yo la voy a cortar porque aquí sí hay, ven, aquí hay un nudo que puede inflamar y aquí hay otro nudo que puede inflamar. Pero yo sinceramente le voy a dar una pausa a la planta para que la planta descanse. Vamos a hacerlo así. Entonces el experimento que hice de ver si esa vara se desarrollaba un poquito más mientras más le dé la humedad, pues no pasó nada. Así que Mora, quizás eso se da en otro tipo de condiciones, pero esto no quiere. Esto no quiere. Importante más, tijera que tú recuerdas, ¿verdad, querida planta? ¿Tú recuerdas la tijera? Bueno, pues esa es la que te va a perseguir próximamente mí. Señores, disculpen, yo estoy bastante acatarrada, ya esta es la segunda semana. Y me siento con el pecho muy apretado. No quería hacer video, pero yo dije, bueno, Mora, la comunidad no tiene la culpa de que tú estés enferma. Y bueno, me dio muy fuerte porque la primera que enfermó fue mi hija. Y después mi hija prácticamente cuando la estuve cuidando, pues me lo pegó a mí. Y ahora estoy aquí, ya ustedes saben. Bueno, miren la cantidad de raíces que tiene esto. Las raíces están muy bien, muy consistentes, están duritas. Y por ahí hay mucha raíz también. Pues bueno, las personas que me preguntaron por el cactus de mi hija, miren, por ahí va un brote grande. Y por ahí le salió otro brote grande. Este brote que está aquí. Ahí en la pared también tiene un brote grande. Pero bueno, esto ella me lo dio por allá por el 2018. Y todavía está aquí. Yo tengo mucho cuidado de acercarme a él porque él me recuerda que está cerca. Así que yo lo respeto muchísimo. Pues yo me voy despidiendo porque por ahora no hay, la única floración que tenemos es esa que está ahí, o sea que no tenemos floración. Las plantas están haciendo un descanso. El trébol va muy bien. El único que está dando cintura es el pollo, los demás están quietos, tranquilidad. Tranquilidad. El pollo sí está ahí, ya tú sabes. Él siempre muy entusiasta. Bueno, señores, pues yo me voy despidiendo. Recuerden mi eslogan. Sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.